Muy buenas tardes, jóvenes. Les doy la más cordial bienvenida. En esta ocasión, la clase, en lugar de ser una videoconferencia, será una clase previamente grabada. Eh, la razón, bueno, quisimos cambiar un poquito el formato para tratar de que ustedes pues vieran la clase de una forma distinta. Les doy la más cordial bienvenida a los alumnos de primer año A y de primer año B. La clase, recuerden que es una clase de ciencias enfocada a la biología. En esta ocasión, el tema que vamos a ver es el de la importancia que tienen los ciclos biogeoquímicos en la naturaleza. ¿Cómo se define un ciclo biogeoquímico o cómo se define como tal ese conocido como ciclo biogeoquímico? Bueno, pues es la conexión, movimientos que existen entre elementos vivos y los elementos que no están vivos, razón por la cual la misma palabra pues tiene tres concepciones. ¿Cuál es el fin? Bueno, el fin único de que existan los ciclos biogeoquímicos es el que fluya la energía a través de lo que nosotros conocemos como ecosistemas. La palabra biogeoquímico está compuesta en términos que derivan, por ejemplo, el de bio, que significa vida, el de geo, que significa tierra, y obviamente el de químico, el de las transformaciones de la misma. Este tipo de fenómenos señala los movimientos cíclicos de los elementos biológicos que son prácticamente vitales para que la vida en nuestro planeta exista. Y existen, obviamente, dentro de la Tierra. Los ciclos biogeoquímicos más importantes son, a lo mejor el que ustedes ya conocen y que es muy estudiado, a lo mejor es el que regularmente ven en forma muy fuerte en naturales, que es el ciclo hidrológico o ciclo del agua, el ciclo de otro elemento importante que es el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono, el ciclo del oxígeno, el ciclo del azufre y el ciclo del fósforo. Muchos de ellos existentes en un proceso conocido como fotosíntesis. Miren, en la naturaleza existen recursos que son limitados. ¿Qué entiendo por recursos? Pues dentro de la materia existen sustancias que son limitadas, por lo que deben ser, por lo cual, reciclados para evitar que estos tiendan a agotarse y desaparezcan de la vida de nuestro planeta. De ahí la importancia, por ejemplo, de estos ciclos para que nuestro planeta se siga desarrollando y siga continuando la vida en el mismo. Desafortunadamente, es importante señalar que la actividad que tiene muchas veces el ser humano puede de alguna manera interferir o intervenir por diferentes razones, principalmente, ustedes lo saben, la contaminación por el uso de productos o de materiales que de alguna manera provocan el enrarecimiento de la vida en nuestro planeta. Muchas veces la interacción que existe por parte del ser humano lo que hace es que atrasa o retrasa o cambia la función que tienen estos ciclos en nuestro planeta. Tal y como lo mencioné, existen diferentes tipos de ciclos biogeoquímicos.
Comenzando con el del agua, por ejemplo, se denomina ciclo hidrológico o ciclo del agua al conjunto de procesos por el cual circula y se transforma el agua en nuestro planeta. Creo que todos ustedes conocen por ahí el ciclo del agua y se los enseñaron en donde el agua, en los ríos, mares, lagunas, charcos, a través del calentamiento del sol, tiende a evaporarse, sube y cae otra vez en forma de condensación a través de nieve, en fin. Ese ciclo es muy estudiado y de hecho el esquema lo conocemos nosotros por ahí. Es importante señalar que dentro del ciclo hidrológico el agua cambia de estado de agregación, pasa de estado sólido, de estado líquido a estado gaseoso, eh, obviamente provocado por la estrella más grande de nuestro sistema, que es el Sol. Y es lo que permite de alguna manera u otra mantener los recursos acuíferos en nuestro planeta. Si no existiera el ciclo hidrológico, difícilmente tendríamos, bueno, difícilmente no, sino que sería en forma limitada el que tendríamos nosotros ese recurso tan vital para nuestro planeta y que aunque nuestro planeta es conocido como el planeta azul, sabemos que la gran cantidad o el mayor porcentaje de nuestra sustancia vital en el planeta, que son los mares, que es agua salina, no es potable para nosotros. Dentro de los ciclos existe otro que es el del nitrógeno. Es un proceso biológico, abiótico, porque no tiene que ver tanto con los seres vivos. Por eso habla de la combinación entre organismos vivos y no vivos, en el cual se puede suministrar este elemento químico a los seres vivos de una manera distinta, ya que es importante señalar que este elemento no se puede suministrar en estado puro a los organismos vivos. ¿Dónde interviene? Bueno, interviene en que esta sustancia se absorba del agua y del aire de la tierra y sea un proceso rápido y se realice en corto tiempo. Dentro de los ciclos biogeoquímicos, otro importante es el ciclo del carbono. Dice que el carbono obviamente es un elemento que se encuentra presente en la atmósfera. De hecho, la mayor parte de los seres vivos están conformados por este elemento. Se podría decir, y en algún tiempo se mencionó, que el carbono era el elemento principal en los organismos vivos. Ahora sabemos que el carbono se encuentra no solamente en organismos vivos, pero bueno, este elemento se encuentra en la atmósfera, en los océanos, en la Tierra. Su ciclo es vital porque para que este elemento pueda circular a través de la Tierra, los océanos y la atmósfera, eh, la función básica es que pueda ser aprovechado por los seres vivos. Es de los más importantes para que se preserve el equilibrio de la biosfera, pues incluye procesos físicos, químicos y biológicos. Les voy a proyectar un video de tal manera para englobar y diferenciar los ciclos entre uno y otro y tengan una idea más certera de lo que es la diferencia entre un ciclo y otro ciclo. Chequen el video, por favor.
Como no me iba a acercar si es la más linda del lugar? Seguro que seré un... Chequen por ahí que dentro de los ciclos el del carbono principalmente, pues es el que encontramos en el proceso llamado fotosíntesis, en donde el dióxido de carbono que se encuentra en el aire es transformado por las plantas y transformado obviamente en oxígeno que es consumido por los seres vivos. El carbón obviamente se encuentra en diferentes formas, en diferentes materiales, y este es integrado a la naturaleza para que pueda conservar de una forma u otra el equilibrio en la misma. El ciclo del carbono. El carbono es un elemento químico que ha estado siempre en la naturaleza. Permite la vida en el planeta y se lo puede encontrar en 3 estados. Líquido, por ejemplo, el petróleo que se encuentra bajo la tierra. Sólido, en casi todas las cosas que existen, como por ejemplo en los animales, en las plantas, el suelo y en los seres humanos. Gaseoso, en el aire, cuando las cosas se pudren o se queman. Regularmente la sustancia que siempre se desprende en la descomposición de los productos o seres vivos es dióxido de carbono, en el cual encontramos en su constitución, y no es un producto que tenga un organismo vivo. El dióxido de carbono es el carbono. El carbono que está en las plantas, animales y seres humanos es liberado a la atmósfera, en donde se une con el oxígeno del aire y forma el dióxido de carbono, que es uno de los gases de efecto invernadero. En el caso de el dióxido de carbono, y mencionan una palabra como efecto invernadero, es algo que se genera muchas veces en ciudades como la Ciudad de México. Si ustedes ubican un invernadero, es un lugar cerradito en donde solamente atraviesa por él, en los invernaderos, los rayos del sol. Lo que hace es cerrarse, se genera demasiado dióxido de carbono y se produce ese efecto llamado efecto invernadero. Lo que hace es filtrar prácticamente los rayos del sol, provocando fácilmente la fotosíntesis. Esa es la función que cumple un invernadero. Son lugares cerrados para que se genere humedad o el agua, se genere el dióxido de carbono y las mismas plantas lo transforman. Pero a veces en ocasiones el efecto invernadero es contraproducente cuando excede las cantidades de dióxido de carbono. Si ustedes aprecian, todo eso es oxígeno que se encuentra en la atmósfera. Al liberarse a través de una combustión el dióxido de carbono, las partículas de carbono o la misma reacción tienden a combinarse con el oxígeno del aire generando dióxido de carbono. Si nosotros quemamos, destrozamos las plantas, bueno, pues ese dióxido de carbono no regresa otra vez a las plantas en el proceso fotosintético, y al no existir grandes cantidades de organismos productores que son las plantas, pues no se generaría ese proceso fotosintético. La fotosíntesis. Con ayuda del sol, las plantas absorben el dióxido de carbono, liberan el oxígeno al aire y acumulan en su interior el carbono, que es el elemento que necesitan para alimentarse y crecer. De este modo, los árboles y las plantas se convierten en actores fundamentales en la producción del dióxido de carbono en la atmósfera
atmósfera, asegurando la vida en el planeta. Vean cómo es importante los organismos productores en el proceso fotosintético y en este ciclo conocido como el ciclo del carbono, porque son prácticamente los organismos que se encargan de convertir y revertir la transformación de ese dióxido de carbono en oxígeno del aire, ocurriendo de una manera y otra, provocando que la vida en nuestro planeta se mantenga. Ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno es el proceso mediante el cual este componente fundamental de la materia orgánica circula a través de diversos seres vivos. La fijación del nitrógeno se hace por medio de las bacterias fijadoras, que tienen la capacidad para incorporar el nitrógeno gaseoso de la atmósfera en moléculas orgánicas que pueden ser usadas por las plantas y los animales. El nitrógeno también puede fijarse cuando las descargas eléctricas o rayos convierten el nitrógeno en ácido nítrico, el cual se disuelve con la lluvia y cae al suelo. De allí es absorbido por las raíces de las plantas. Cuando las plantas y animales mueren, las bacterias y hongos de la putrefacción degradan sus tejidos, liberando al suelo compuestos del nitrógeno como amoníacos. Principalmente lo que hace el ciclo del nitrógeno es alimentar a nuestro planeta, es darle los nutrientes necesarios para que se generen los procesos fotosintéticos y de los de la generación de la vida. Por acción de las bacterias nitrificantes, el amonio es transformado en nitratos absorbibles por las plantas. Parte de estos nitratos son alterados por las bacterias desnitrificantes que liberan el nitrógeno en forma gaseosa a la atmósfera y así comienza de nuevo el ciclo. El fósforo es el único macronutriente que no se halla en la atmósfera, sino únicamente en forma sólida en las rocas. Al meteorizarse, es captado por las raíces de las plantas y se incorpora a la cadena trófica de los consumidores, volviendo al suelo en los excrementos o bien tras su muerte. Una parte del fósforo llega al mar transportada por corrientes de agua. Allí se incorpora a la cadena trófica marina o se acumula y se pierde en los fondos marinos, donde no puede ser aprovechado por los seres vivos, aunque el afloramiento de aguas profundas puede reincorporarlo a la cadena trófica. A partir de... Esto quiere decir, hablando de cadenas tróficas, que le proporciona cierta parte de la energía existente en nuestro planeta que va a los seres vivos, es decir, es parte fundamental de darle energía necesaria a la naturaleza para que sea distribuida a otros seres vivos. Del guano o excremento de aves pelicaniformes, el fósforo puede ser reutilizado como abono, iniciando un nuevo ciclo. Vean ustedes cómo los tres ciclos principales, los tres ciclos biogeoquímicos, de alguna manera mantienen la vida en la naturaleza y proporcionan dentro de nuestro planeta, el mantener esas cadenas tróficas. Aclaro lo que son las cadenas tróficas, que es la energía que de alguna manera u otra consume un organismo u otro, ya sea por organismos productores, como ustedes lo notaron en el caso del nitrógeno y en el caso del fósforo, pero que al final es llevado a otros seres vivos que lo reintegran a la misma naturaleza. Prácticamente esto sería todo en el caso de los
contenidos de la semana. Les estaré proporcionando los contenidos el día de mañana a través de nuestros grupos y en forma impresa en el buzón de la escuela. Les agradezco mucho su atención y tengan bonita tarde, jóvenes. Estén bien.